Segunda parte, ¿qué es el amor verdadero? Porque abrir un espacio en mi corazón para decir, el que me ha hecho daño merece, como dicen en Boyacá, man que sea una oración. Para hacer ese acto, uno tiene que violentarse a veces un poco. Para dejar de hundir, atacar y juzgar a la otra persona y decir, es una porquería lo que me ha hecho, me falló del principio al fin, pero voy a abrirle un espacio en mi oración. Pues Jesús abrió un amplísimo espacio para los suyos. Pero ahí no termina la cosa. El lavar los pies es hasta que el otro pueda descansar. Hasta que el otro pueda descansar. Porque en eso consiste lavar los pies. Lograr que el otro pueda descansar. ¿Y qué significa descansar? En un monasterio, ¿qué es descansar? Mire, mucha gente tiene cosas acumuladas de muchos años. Amarguras, incomprensiones, resentimientos. Es una cosa humana. Es una cosa que sucede. Nosotros solemos acumular en todas partes. Los matrimonios es lo mismo, la familia es la misma y todos estamos hechos del mismo barro. La gente tiene cosas acumuladas. ¿Por qué vienen las enfermedades? A veces vienen por bacterias, otras veces vienen por virus, otras veces vienen por estrés, dicen los médicos ahora, otras veces vienen por resentimientos acumulados, dolores acumulados, frustraciones acumuladas. Yo que he tenido ocasión de servir a la vida religiosa en muchos lugares, incluso en otros países, si le pudiera pedir un solo favor a Dios hoy, yo le pediría al Señor que me regalara un pomito de bálsamo bendito para llegar a los corazones de tantos sacerdotes y de tantas religiosas y poder darle un poco de descanso. Hay muchos sacerdotes que tienen una cantidad de cosas acumuladas terribles y la mayor parte de la gente solo tiene para el sacerdote una demanda de perfección o de exigencia y un juicio durísimo donde se equivoque. Y eso a muchos de mis hermanos en el sacerdocio les ha creado unas situaciones de dolor y de rabia que tampoco pueden expresar, porque el día que el sacerdote expresa todo su dolor y toda su rabia, entonces la gente dice, ya se metió en política. Es difícil y por eso lavar los pies es muchas veces darle la oportunidad a la persona que pueda sacar ese dolor. Es una obra de caridad muy difícil. Un poquito me ha tocado, yo no es que sea gran modelo de esto, pero un poquito me ha tocado, por ejemplo, con sacerdotes, con religiosas, gente de muchos años, y tienen cosas acumuladas desde los noviciados, y desde por allá, y por qué siempre yo, y por qué me pasó esto. Pero a veces es lindo también, cuando uno ha podido verdaderamente escuchar a una persona, sentir que al fin descansa. Yo tuve ocasión de servir a Jesucristo en la persona de un sacerdote y tuvimos muchas conversaciones muy largas, de muchísimo tiempo, y yo por eso les digo que no es nada fácil, porque es mucho tiempo y porque la gente al principio, sobre todo, la rabia le sale como borbotones, eso ni hila lo que dice, pero pasó el tiempo y yo creo que de lo más lindo que a mí me han dicho en la tierra, me dijo ese padre, ese sacerdote, me dijo, si yo miro quién era cuando empezamos a hablar y miro lo que soy ahora, te tengo que decir gracias. El hombre había alcanzado un poco de descanso. No quiere decir que esté para canonizar, tal vez no, pero es maravilloso eso, y ahí entendí yo lo que significa esto. Por fin pudo descansar. Mire, si la gente pudiera descansar, si el esposo puede descansar de tantas tensiones en su hogar, no va a cometer tantas brutalidades.
Si el muchacho puede descansar cuando llega del colegio y siente que puede organizar la vida, no va a hacer tantas tonterías. Si podemos empezar a amar así como nos muestra Jesús, hasta darle espacio a la otra persona, pero esto es una decisión muy difícil, esto es muy complicado, porque cada uno de nosotros tiene su tiempo, tiene sus cosas, y por eso yo no sé qué va a pasar con las familias hoy, porque cada uno tiene su trabajo, y cada uno tiene sus preocupaciones, y además tiene que hacer su otro posgrado. Y mientras cada uno está haciendo su otro posgrado, ¿quién será descanso para quién? En fin, Dios sabrá, pero yo creo que tendremos que ver todavía muchísimo dolor en la familia si no aprendemos este estilo de amar de Jesús. Y quedémonos con una última enseñanza sobre la explosión del amor. Jesús, al final del Evangelio de hoy, dice: vosotros me llamáis el Maestro y el Señor, y decís bien porque lo soy. Vosotros debéis lavaros los pies unos a otros. Os he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis. Jesús es el Maestro. Maestro con sus palabras y Maestro con sus acciones. Jesús es el Señor. Señor cuando habla y Señor cuando obra. Si nosotros somos los siervos de este Señor, si nosotros le llamamos el Señor, hay que obedecer. No hay que entender solamente, hay que obedecer. Obedecer significa actuar en consecuencia. Y por eso, de aquí lo único que puede nacer es, mira, haz el experimento. Haz el experimento. ¿Cuál es el caso más difícil? ¿Cuál es el caso más complicado que tienes? ¿Tu jefe en el trabajo? ¿La maestra en el monasterio? ¿El papá en la casa? ¿El provincial en la sexta A con 51A? ¿Cuál es el caso más grave que tienes? ¿Por qué no intentar? ¿Por qué no poner a prueba el Evangelio? ¿Por qué no intentamos esto? Catalina de Siena nos dijo, mira, lo primero siempre es, eso es muy pedagógico, lo primero siempre es que empieces por la oración. Mi mamá, que también es pedagoga, dice, a la gente primero hay que remojarla en la oración. Pero ¿por qué no haces el experimento? ¿Por qué no, antes de declarar perdido un caso, antes de declarar perdido un matrimonio, ¿por qué no empezamos? Empieza tú, empiezo yo. No es entender, es intentar que se parezcan. Hasta lograr que ese amor que tiene fuerza, eso es lo que nosotros encontramos en la Eucaristía. Este es el lenguaje de la Eucaristía. Esto es lo que viene a hacer Jesús en la Eucaristía. Viene a ser acogida, viene a ser descanso, viene a ser soporte, viene a ser fuente en la que todos podemos renovarnos. Que Cristo el Señor, con el poder de su palabra, con el don de su Espíritu, se adueña de nosotros hasta que podamos ser obedientes a esta divina enseñanza, para gloria de su nombre.